y Kiara pues no sabría, no sabría decirles. Lick, buenas tardes. Kiara Dígame. me estaba pidiendo favor de que le avisara que va todavía en camino de la clase de Claudio, que ya ahorita llega a su casa y se conecta tan pronto llegue. Ah, bueno, es que con Claudio tienen presencial allá en el museo, ¿verdad? Sí, sí están yendo presencial. Sí, sí, entiendo esa dificultad de intento que estamos haciendo de tener alguna etapa presencial, pero sí resulta un poquito difícil de poder coordinar porque los horarios están hechos para que sean continuos sin ese espacio de traslado, porque antes pues a nosotros nos tocó el mismo día llevar unas clases en la ciudad universitaria, otras en el museo y otras en la facultad del centro. Entonces andábamos como canica en caja grande el día entero ahí, de arriba para abajo, pero bien. Bueno, hoy nos toca con Fernanda un tema que, bueno, a lo mejor se nos va a adelantar esa temática. Más bien nos hemos parte teórica porque pues vamos a hablar ya de algunas anomalías en el funcionamiento del corazón cuando todavía no llego yo a explicar el funcionamiento normal del corazón. Pero si hubiese alguna duda en, en lo que nos va a explicar ampliamente Fernanda sobre este, aquí, dígame usted. Hasta el jueves. Mire, yo ya la estaba poniendo ahorita. Ah, es que sí, entonces ahorita que era Gaby. Pero entonces maravilloso, entonces vamos re bien, porque entonces así sí me da tiempo a mí de ver, ya algo de corazón. Bueno, pues entonces, habrá sentido lo que se siente ese control psicológico en el corazón, ¿verdad? Se le aceleró y todas esas cosas, pues entonces, qué bueno que tenemos ejemplos de cómo ocurre esta regulación cardíaca desde el sistema nervioso central, porque el corazón casi es autónomo en su funcionamiento, pero, pero vamos, entonces vamos a platicar ahora sobre el transporte del oxígeno ya en la sangre, porque bueno, ya vimos cómo funciona los pulmones para poder, pulmones y todos los sistemas eh, que van a capturar ese oxígeno, van a expeler ese dióxido de carbono, pero entonces ahora vamos a ver cómo funciona el sistema circulatorio para poder transportar ese oxígeno y ese dióxido de carbono. Y nos vamos a circunscribir a esos dos gases nada más. El nitrógeno, a pesar de que ya sabemos que es 2/3 del gas que hay en la atmósfera, es suficientemente inerte bajo condiciones naturales, ¿verdad? Porque ya vimos los problemas que puede ocasionar en momentos de inmersión, en momentos de descompresión, porque, por ejemplo, ahorita de lo que acaba de suceder en la estación espacial, que tuvieron una falla con uno de los trajes espaciales, entonces hubo una descompresión allí y justamente se le salió el nitrógeno de la sangre al astronauta a pesar de que, bueno, ellos tienen mezclas especiales eh, que no es la composición esta clásica que hablamos nosotros de la composición atmosférica. Pero entonces vamos a decir que
a pesar de esa tremenda cantidad de nitrógeno, no tiene importancia fisiológica en condiciones normales porque es tan insoluble que son tan pocas las cantidades que se va a encontrar de nitrógeno disuelto en sangre. Por otro lado, no tenemos ningún sistema especializado para la captura y transporte de ese nitrógeno tal cual. A pesar de que, por supuesto, vamos a platicar más adelante cómo el nitrógeno puede funcionar como hormona. Vamos a platicar de eso, pero eso ya es una forma en la cual la célula lo utiliza. Y por otro lado, por supuesto, uno de los elementos fundamentales de los riñones, por ejemplo, es poder deshacerse de los compuestos nitrogenados, pero eso, la fuente son las proteínas, no el nitrógeno atmosférico. Entonces, por eso vamos a hacer casi de que no existe ese nitrógeno con lo que vamos a estar platicando ahora con el transporte de gases en la sangre. Entonces, vamos a eso entonces. A ver. Sí. En clase estuvimos platicando de cómo funciona este centro neumotáxico en el bulbo raquídeo. Vimos cómo este bulbo raquídeo es el que finalmente regula nuestro ciclo ventilatorio, ¿verdad? Platicamos que él es el que manda la señal para que jalemos aire y es el que envía la señal también para que saquemos, expiremos, ¿verdad? Bien, a propósito de, ¿por qué cuando alguien muere se le dice, ay, pues ya expiró? ¿Tienen idea de, ay, pues ya expiró? ¿Eso quiere decir que se murió? No, pues sí, ya es. No, yo tampoco, pero me imagino que es por algo, es el oxígeno que ya no tienen. No, la cuestión es que cuando alguien muere, pues los músculos, incluyendo el diafragma e incluyendo los intercostales, antes del rigor mortis, vamos a platicar más adelante sobre el rigor mortis, por qué se entiesan los cadáveres. Pues antes del rigor mortis, todos los músculos se relajan completamente, ¿verdad? Porque pues ya no tienen energía para mantener esa tensión muscular y entonces tanto el diafragma como los intercostales se relajan y entonces sale el último, ahí sí que el último suspiro que podíamos tener, entonces expira. Yo como que oí que alguien iba a entrar o no. No, bueno. Entonces se expira y entonces ahí esa porción de gas que platicábamos que se mantiene siempre en los pulmones que no podemos sacar, pues entonces se relaja y entonces está expirando, pues entonces por eso se le dice, pues el fulano ya expiró, es la última sacada de aire que va a tener. Bien, pues entonces aquí nada más nos quedaba pendiente un temita de cuando el,
El bulbo raquídeo va a regular nuestra ventilación, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio. Y esto es, normalmente estábamos diciendo que el centro neumotáxico envía el mensaje ese inspiratorio al centro inspiratorio y este centro inspiratorio envía el mensaje al diafragma para que se contraiga. Y cuando se está contrayendo el músculo diafragmático y los intercostales, están enviando un mensaje al centro expiratorio que cuando se estimula este centro expiratorio por esos mensajes que estaba enviando el diafragma y los intercostales, este centro expiratorio envía un mensaje inhibitorio al centro neumotáxico y entonces este centro neumotáxico deja de estimular al centro inspiratorio y entonces dejamos de inspirar, se corta ese mensaje y entonces ya la elasticidad propia de los pulmones nos saca el aire, o sea, expiramos, pero no para eterna memoria, ¿verdad? Porque luego este centro expiratorio que estaba siendo estimulado por esos mensajes del diafragma, cuando se deja de contraer el diafragma, entonces se desconectan los mensajes hacia el centro expiratorio, pues entonces el centro expiratorio se desconecta, desconecta ese mensaje inhibitorio al centro neumotáxico y entonces el centro neumotáxico se vuelve a activar, envía el mensaje al centro inspiratorio y el centro inspiratorio otra vez al diafragma y los intercostales y se repite el ciclo y así nos pasamos el día entero, la noche entera, desde que dimos nuestra primera inspiración en el sanatorio hasta que nos metan al cajón. Pues entonces, nosotros inconscientemente, a pesar de que nosotros podemos alterar conscientemente nuestra frecuencia ventilatoria, también lo hacemos inconscientemente y un ejemplo es cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces ven ustedes que cuando estamos haciendo ejercicio se nos alteran dos cosas. Uno, la frecuencia ventilatoria y por otro lado, la profundidad ventilatoria, ¿sí? Y esos dos cambios están regulados por sistemas distintos. El aumento de la frecuencia, eso es a consecuencia de la temperatura. Aumenta la temperatura en el hipotálamo registra ese aumento de temperatura y envía el mensaje para que aumente la frecuencia, pero esos vemos que es otro sistema del que les voy a hablar ahorita, porque cuando hablemos del corazón vamos a ver que el corazón también puede alterar su frecuencia, así como le pasó a Fernanda ahorita que le contaron que iba a exponer hoy, pero, y el corazón también puede aumentar su potencia cardíaca, o sea, bombea más, con más fuerza y va a bombear con mayor frecuencia también. Pues entonces, con los pulmones, cuando aumentamos nuestra frecuencia ventilatoria, es para bajar la temperatura y eso tiene su lógica, porque estamos metiendo con más frecuencia aire frío y ese aire frío nos está llegando a los pulmones y entonces la sangre que va pasando por los pulmones se va enfriando y de esa manera podemos bajar nuestra temperatura aumentando la frecuencia. En cambio, la profundidad, eso es cuando requerimos más oxígeno, que nada tiene que ver aquí con la temperatura, porque fíjense que clásico, las abuelitas, cuando un niño tiene
tiene temperatura, se le sube la temperatura por X o Y circunstancia, le aumenta la frecuencia ventilatoria y entonces va a tener todos las acciones para aumentar la temperatura para que le suba, y eso es que va a tener frío y entonces va a empezar a temblar y esa tembladera va a hacer que aumente la temperatura, se va a cubrir y eso quiere decir que ese enfermito está haciendo todo lo posible porque le suba la temperatura, porque la subida de temperatura es una forma de defensa que tiene el organismo, porque pues hay un montón de microorganismos lábiles susceptibles a la temperatura, entonces al final que nos suba la temperatura es en principio una de los por qué nos sube la temperatura es a consecuencia de las toxinas que nos mueven el termostato en el hipotálamo y eso nos sube la temperatura. Pero entonces, nosotros para bajar la temperatura, después de que nos pasó ese efecto de las toxinas y los microorganismos, vamos a tener todos los efectos para bajar la temperatura. Empezamos con calor, empezamos a sudar y empezamos a ventilarnos más rápido. Y entonces cuando las viejitas ven que el patojo ya empezó a sudar, ya le pasó la infección, ya le pasó la enfermedad, porque ya tiene todos los efectos para bajar la temperatura. Pero entonces, para conseguir más oxígeno, esa ventilación así corta, eso no nos sirve para nada. De hecho, fíjense que eso puede llegar a ser perjudicial, porque si estamos teniendo esas ventilaciones tan frecuentes, vamos a sacar nuestro dióxido de carbono y entonces vamos a perder el estímulo de la ventilación. Por eso es que si ustedes ven un chucho que viene jadeando, el problema con los perros es que únicamente tienen glándulas sudoríparas en los cojincitos de las patas. Entonces él tiene que llevar toda su circulación caliente a la lengua y mojarlo con la saliva y estarle metiendo aire frío a la lengua. Pero ese aire, fíjense que prácticamente no le llega al pulmón al perro, es solo para enfriarse. Igual nosotros, cuando aumentamos nuestra frecuencia ventilatoria para enfriarnos, no todo ese aire está llegando a los pulmones. Mucho de ese aire se queda en la tráquea, ni siquiera llegó a los pulmones porque son ventilaciones cortas, aunque frecuentes. En cambio, para la captura de oxígeno necesitamos ventilaciones bien profundas y entonces, ¿cómo hace el organismo para decirnos necesito más oxígeno y necesito ventilaciones más profundas? ¿Se recuerdan que dijimos que nosotros en realidad no éramos sensibles a la falta de oxígeno, sino al exceso de dióxido de carbono? Pues entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, acumulamos dióxido de carbono y ese dióxido de carbono con el agua de la sangre se convierte en ácido carbónico. Pues entonces, ese ácido carbónico va a venir y se va a meter aquí en el centro neumotáxico y entonces este centro neumotáxico, cuando baja el pH, se hace menos sensible, perdón, a
el efecto inhibitorio del centro expiratorio. Entonces, cuando viene este mensaje del centro expiratorio al centro neumotáxico para que se desconecte, pues este sencillamente no se desconecta y sigue enviando el mensaje al centro inspiratorio y el centro inspiratorio sigue enviando el mensaje al diafragma y entonces nos seguimos inflando. Y por eso es que a consecuencia de ese dióxido de carbono, tenemos inspiraciones más profundas, porque el centro neumotáxico se insensibiliza, vamos a decirlo de esa manera, se insensibiliza a el efecto inhibitorio del centro expiratorio. Entonces, a consecuencia de esta disminución en el pH aquí, este centro expiratorio va a estar enviando el mensaje al centro neumotáxico, pero el centro neumotáxico no lo siente. Pero como el diafragma se sigue hinchando, el centro expiratorio vuelve a enviar el mensaje al centro neumotáxico y vuelve a enviar al centro neumotáxico y vuelve a enviar al centro neumotáxico hasta que, dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono que esté formando ese ese ácido carbónico, finalmente el centro neumotáxico se inhibe a consecuencia de esos mensajes del centro expiratorio, entonces se desconecta el centro neumotáxico del centro inspiratorio, el centro inspiratorio deja de enviar el mensaje al diafragma y los intercostales y pues ahí nos desinflamos. Pero ahí vimos que a consecuencia de ese dióxido de carbono, tuvimos inspiraciones más profundas, ¿sí? Pero entonces eso pueden verlo ustedes, que ese efecto del ácido carbónico es el que nos da esas ventilaciones más profundas. Por eso, a lo mejor para la próxima práctica que vamos a estar trabajando con el respirómetro, se invitan ustedes a ese sobrinito que siempre nos resulta molesto y nos cae mal, se lo traen a la práctica, le inyectamos vinagre, lo hacemos escabeche al patojo, le inyectamos el vinagre, le bajamos el pH al centro neumotáxico y entonces va a empezar a tener ventilaciones profundas porque va a sentir que se está ahogando a consecuencia de esa disminución del pH provocado por ese ácido aséptico, ese ácido acético que le estaríamos inyectando intravenosamente, ¿sí? Pero entonces entendemos que es la disminución del pH a consecuencia del dióxido de carbono lo que nos hace tener esas inspiraciones más profundas y nos hace conseguir más oxígeno cuando lo estamos requiriendo. Está clarísimo cómo está el equilibrio de este centro neumotáxico en el bulbo raquídeo. Sí, todo bien, gracias. Para pasar entonces a ese transporte del oxígeno, ya nos llevamos el, el oxígeno a los pulmones. Ahora vamos a ver cómo va a funcionar, en particular la hemoglobina, que es lo que más nos interesa, porque la proporción de dióxido de carbono y de oxígeno que va en solución en la sangre, en realidad es ínfimo, casi ni considerable, por lo que nos interesa es entonces la hemoglobina. Veamos entonces cómo funciona la hemoglobina y cómo regula la hemoglobina para también adaptarse a distintas circunstancias de requerimiento de oxígeno del organismo. Pues entonces, este es un surrepasito de la Bioqui 1 y parte de la Bioqui 2, así es que nos va a resultar muy fácil. Estamos con que la unidad, perdón, hijos, es que los jueves me toca hablar toda la mañana y ahorita
Entonces traigo la garganta incendiada. Pues entonces, tenemos el grupo funcional al final, pero no que todo lo demás no sirva. Ahorita vamos a ver que por supuesto que sirve. Como transportador del oxígeno es esta porción de la hemoglobina con su grupo pirrólico acá, con donde está el hierro, que el cambio de, de oxidación en el hierro de F2 a F3 es lo que permite que pueda agarrarse y soltarse ese oxígeno. Pues entonces vamos a tener que el oxígeno se va a unir aquí en esta porción que es el grupo pirrólico donde está el hierro, pero tengamos presente que la hemoglobina no es nada más este grupo pirrólico. O sea, aquí tenemos esto que estábamos viendo en la diapositiva anterior, sería esta parte de acá, en donde allí se va a unir el oxígeno. Pero esta porción pirrólica está unida a la globina, o sea, es la parte proteica aquí de la hemoglobina. Entonces tenemos aquí el grupo hemo, que era eso que estábamos viendo anteriormente, ese grupo pirrólico, unido a la globina, y de ahí lo de hemoglobina, ¿verdad? Pero la hemoglobina no es nada más la unión de este grupo hemo a una proteína, a esta globina, sino que la molécula de hemoglobina tiene una estructura cuaternaria que tiene relación con otras proteínas que en el caso de nosotros ya como adulto son dos globinas betas y dos globinas alfas. Entonces, la molécula de hemoglobina está constituida por cuatro proteínas, por cuatro globinas, dos betas y dos alfas. Y entonces, en cada molécula de hemoglobina vamos a tener grupos activos para llevar cuatro moléculas de oxígeno. Entonces, esa es la hemoglobina nuestra, ¿verdad? Porque esta varía en animales, incluso en nosotros. Quiero ver si tengo algo relacionado, a lo mejor más adelantito. Nosotros, nuestra hemoglobina fetal es distinta. Vamos a platicar más adelantito de eso. Pues entonces, por el hecho de que tenemos cuatro moléculas, vamos a decir, funcionales para la captura del oxígeno, vamos a tener una curva, a esta le vamos a llamar curva de afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno, en donde vemos que no es una pendiente recta, sino que es una curva que esto nos dice que la captura del oxígeno tiene una secuencia cooperativa. Incluso el desprendimiento del oxígeno tiene una secuencia comparativa. Vamos a platicar en un momento de eso. Entonces, nosotros como humanos vamos a decir, nuestra hemoglobina tiene esta afinidad, ¿sí? Tiene esta afinidad. Y si tiene esta curva, quiere decir que para poder meter el primer oxígeno, porque miren aquí como que está más tendida para acá abajo, en donde tengo que meterle más presión, más presión, más presión y casi no sube. Pero entonces una vez entró el primer oxígeno a la primera molécula, después esto ya se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba, hasta que tenemos la saturación de la molécula. O sea, ya las cuatro moléculas de proteína están saturadas con el oxígeno.
pero el hecho es que costó que entrara el primero, el primer oxígeno, después se facilita el segundo, se facilita más el tercero y después el cuarto ya nos lleva a la saturación. Veamos cómo son las curvas de saturación en distintos animales. Por eso lo sacaba a colación el hecho de que todos los animales tenemos hemoglobinas distintas. Pero entonces veamos, y algo nos va a llamar la atención de acá. Veamos dónde estamos nosotros. Nosotros estamos en el número 3. Esto quiere decir que nuestra hemoglobina tiene esta afinidad por el oxígeno, porque dijimos que eso era la curva de saturación que dependiendo para dónde se desplace esa curva, nos va a indicar si esa hemoglobina es más o menos afín al oxígeno, ¿sí? Esto quiere decir, si yo veo estas curvas que tenemos acá, miren esta curva número 1, si la comparo con la número 3, que somos nosotros, ¿cuánta presión de oxígeno necesita esta curva 1 para llegar a, vamos a, a usar un parámetro ahorita, así como, como el DL50 en los venenos, aquí vamos a usar el P50, que es la presión parcial de oxígeno que se necesita para tener el 50% de saturación en la hemoglobina. Ese es el P50. Pues entonces, ¿cuál es el P50 de la hemoglobina del elefante? Vean aquí, el elefante es la número 1, o sea, es esta de aquí. Entonces, veamos, aquí tengo el 50% de saturación. Entonces, nos vamos para acá, veo y me vengo para acá abajo. Vamos a ver que el P50 para el elefante, o sea, la presión de oxígeno que se necesita para saturar el 5% de la hemoglobina del elefante, en este caso sería, si extrapolo aquí en la curva y veo para acá, pues estaríamos más o menos un poquito menos de 20 milímetros de mercurio de oxígeno para tener el 50% de saturación. Pero fíjense, necesito, vamos a ponerle 20, necesito 20 milímetros de mercurio para saturar la mitad de su hemoglobina. En cambio, veamos el humano. Veamos el 50 por dónde estamos. Aquí estaríamos en el 3. Nos venimos para abajo y estaríamos como en 25. Entonces, ¿quién necesita menos presión para saturar el 50%? El elefante, porque necesita 20. Y entonces, si necesita menos presión, quiere decir que esa hemoglobina es muy afín al oxígeno, porque necesita poca presión de oxígeno y ya se saturó, ¿sí? Entonces es muy afín al oxígeno. Si lo comparamos ahora, por ejemplo, con el ratón, veamos cuánto oxígeno necesito para saturar el 50% de su hemoglobina. Estoy casi en los 55. Quiere decir que para saturar el 50% de la hemoglobina del ratón, necesito 55 milímetros de mercurio, o sea, necesito una presión bien alta de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que la hemoglobina del ratón no es muy afín al oxígeno.
porque necesito meterle mucha presión para que la hemoglobina agarre ese oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que me están diciendo estas curvas de saturación que viene siendo el sinónimo de la curva de afinidad que tiene cada una de estas hemoglobinas. Entonces, si yo veo un cuadro como este, me resulta muy fácil entender que la hemoglobina del gato es mucho menos afín al oxígeno que la hemoglobina del caballo, porque está desplazada hacia la derecha. Entonces, con estas curvas, yo ya sé qué tan afín es la hemoglobina para, el oxígeno en cada una de estas especies. Bien, ahora, les decía, la cantidad de oxígeno disuelto que hay en la sangre, esto es con datos de humanos, esta curva, vean la cantidad de oxígeno al ir aumentando la presión de oxígeno. Miren la cantidad de oxígeno que podemos transportar en forma disuelta en la sangre. Y es que acuérdense que el oxígeno tiene una solubilidad como gas, pues relativamente baja. Bueno, y si la comparamos con la solubilidad que tiene el dióxido de carbono, nada que ver. Pero entonces, vean la cantidad de oxígeno que se puede ir disuelto en la sangre. Además, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado del efecto salado? Pues la sangre tiene un montón de compuestos disueltos ahí en la sangre. De hecho, la sangre tiene una concentración osmolar de 310 miliosmoles. Eso quiere decir que hay un montón de cosas disueltas ahí en la sangre, que eso disminuye la solubilidad de los gases. Si se recuerdan, dijimos que compuestos disueltos disminuyen la solubilidad de los gases. Entonces, vemos la cantidad de oxígeno que puede ser transportado disuelto, por eso, francamente, ni nos va a importar, ¿sí? O sea, lo vamos a desechar si lo comparamos con la cantidad de oxígeno, de oxígeno que puede ser transportado por la hemoglobina. Bien, entonces, esto es a lo que me refería con ese P50. ¿Qué presión de gas, de oxígeno, necesito para saturar el 50% de la proteína, de la hemoglobina? Entonces, ya tenemos claro ese P50 porque la afinidad de cada una de las hemoglobinas y a nosotros como biólogos nos interesa poder comparar distintos tipos de hemoglobinas, porque tenemos que trabajar con distintos animales. Pues a lo mejor el médico lo único que le interesa es el P50 en los humanos y puede haber alteraciones en ese P50 con algunas patologías. Pero a nosotros sí nos interesa, pues solo veamos estas curvas que veíamos aquí. Hay diferencias significativas en el P50 de cada una de estos animales. Pues entonces, P50 dijimos es la presión parcial de oxígeno que se necesita para tener una saturación del 50% de la hemoglobina. Pues entonces, les decía, ese efecto cooperativo, tanto para la captura del oxígeno como para soltar el oxígeno, porque ¿de qué me sirve que tenga yo una hemoglobina que me captura el oxígeno si no me lo va a soltar? Pues entonces la soltada tiene un efecto cooperativo también. Entonces vamos a encontrar una
una curva similar a esas que estamos viendo ahí anteriormente. Lo único es que será, en lugar de curva de afinidad, será curva de cesión del oxígeno. Pero entonces, a mí me encanta es este símil para poder entender el efecto cooperativo. ¿Por qué decíamos que tenemos una curva en lugar de una pendiente recta? Porque miren, aquí tuve que estar aumentando más la presión para que subiera un poquito el porcentaje. En cambio, aquí ya tuve que aumentar la proporción de la presión y va subiendo más rápido el porcentaje. Quiere decir que lo que me cuesta es meter el primer oxígeno. El segundo ya resulta más fácil y el tercero mucho más fácil, que se me va inmediatamente para arriba. Pues entonces yo hago este símil de ese efecto cooperativo cuando estamos diciendo que son 4 moléculas de globinas, ¿verdad? De hemoglobinas para formar la molécula de hemoglobina. Pues entonces, ¿qué esfuerzo tengo que hacer para zafar un sello acá? Pues entonces, para zafar el primer sello, tengo que hacer un esfuerzo, vamos a hacerlo aquí relativo, ¿verdad? Un esfuerzo de 2, porque tengo que cortar aquí y tengo que cortar aquí para poder sacar un sello. O sea, tuve un esfuerzo de 2. Y lo quiera hacer con el que sea, siempre voy a hacer un esfuerzo de 2. Ahora, para sacar el siguiente sello, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? Si ya quité este azul, entonces ahora solo tengo que hacer un esfuerzo de 1 para sacar este dorado, este anaranjado. Entonces, fíjense, aquí tuve un esfuerzo de 2 para sacar 1. Aquí hice un esfuerzo de 1 para sacar 1. Ahora, para el otro, si hago un esfuerzo de 1, aquí libero 2. Aquí, con esfuerzo de 1, estaba liberando 1. Aquí, con esfuerzo de 2, estaba liberando 1. Pero y aquí, con esfuerzo de 1, estoy liberando 2. Entonces, vemos que cada paso que voy haciendo, voy teniendo el doble de eficiencia, porque aquí 2 esfuerzos para sacar 1, un esfuerzo para sacar 1 y un esfuerzo para sacar 2. Entonces, esto es un efecto cooperativo. Y así es como funciona la hemoglobina. Para que le entre el primer oxígeno, cuesta, tiene que hacer un esfuerzo, si lo hacemos este símil aquí, un esfuerzo de 2, después de 1, y después ya le entran los otros 2 oxígenos. Entonces, ese es el esfuerzo cooperativo que vamos a tener. Bien, veamos esto entonces. Si vemos eso que estábamos viendo allí, aquí ya les estoy poniendo para que comparemos la presión con el porcentaje de saturación. Miren cuánto oxígeno le entró aquí, ¿sí? Para el porcentaje de saturación. O sea, le entró bien poquito oxígeno. Quiere decir que aquí estaba costando que entrara el oxígeno. Miren, aquí entró mucho más oxígeno para tener el mismo porcentaje de saturación. Y miren aquí todo el oxígeno que entró para tener esto. O sea, lo mismo que teníamos aquí, solo que aquí tenía poquito oxígeno, poquito de más oxígeno y aquí mucho más oxígeno. Entonces, vemos que esta curva, este tipo de curva, nos está diciendo que tiene que haber un efecto cooperativo en la entrada de cada uno de esos de esas moléculas de oxígeno en la hemoglobina.
Bien, ahora, aquí vamos a ver que dependiendo del pH en nuestra misma sangre, la afinidad puede variar. Ya tenemos clarísimo qué me está diciendo las curvas tiradas a la derecha o tiradas a la izquierda, ¿verdad? Una curva aquí tirada a la izquierda me está diciendo que es muy afín, porque necesito poca presión de oxígeno para que me agarre el oxígeno. En cambio, si tengo las curvas tiradas a la izquierda, yo no sé cómo me están viendo ustedes ahí, así estaríamos igual. Aquí, si tengo las curvas tiradas a la derecha, para acá, quiere decir que esa hemoglobina es poco afín al oxígeno, porque necesito meterle mucha presión de oxígeno para que me la agarre. Pues entonces, si vemos estas dos curvas aquí, vamos a ver que dependiendo del pH en nuestra hemoglobina, a un pH alto, ¿sí? Que sería este 7.5. Aquí esto de pHs altos, entendamos que vamos a estar hablando de pHs fisiológicos, o sea, aquí difícilmente vamos a tener un cambio de uno. O sea, si tenemos un cambio de uno, nos hacemos escabeche, pues, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de décimas de pH. Entonces, si tengo aquí a pH 5, a pH 7.5, que es más o menos nuestro pH fisiológico, pH 7.5, si me disminuye el pH en la sangre, miren qué va a pasar aquí. Mi curva de afinidad se va a mover hacia la derecha. ¿Y qué dijimos que era el desplazamiento hacia la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha? Si yo tengo esta curva aquí, esta curva A, así, a pH de 7.5, y me voy a pH 7.2, ¿qué quiere decir que pasó aquí? Me disminuyó el pH. ¿Bajo qué circunstancias me puede disminuir el pH en la sangre? Con el dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico, eso me baja el pH y entonces miren lo que pasó aquí. La hemoglobina, que era aquí muy afín al oxígeno, porque la tenemos desplazada a la izquierda, ¿verdad? Aquí estamos como el elefante, que es muy afín al oxígeno. Pues entonces, con la presencia de dióxido de carbono, ¡luc! Se me movió para acá la curva y entonces mi hemoglobina pierde afinidad, ¿sí? Perdió afinidad. Y al perder afinidad, libera el oxígeno. Y entonces encontrémosle la lógica al asunto. Cuando tengo dióxido de carbono, ¿qué quiere decir? Que utilicé el oxígeno. ¿Y qué quiere decir? Que necesito oxígeno, mis tejidos. Pues entonces, cuando la sangre va pasando por los tejidos y encuentra ese dióxido de carbono, ese dióxido de carbono disminuye el pH y entonces la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y libera el oxígeno en los tejidos. Está fácil de entender ese mecanismo porque es muy práctico. En donde hay dióxido de carbono, la hemoglobina pierde afinidad y libera su oxígeno. Este cambio de afinidad de la hemoglobina, a esto se le llama el efecto de Bohr, B-O-H-R, el efecto de Bohr, ¿sí? ¿Qué
Ya habíamos platicado algo de esto cuando vimos la red miriabilis en las vejigas de los peces, que esa glándula de gas en la vejiga de los peces liberaba ácido láctico. Y entonces la afinidad de la hemoglobina del pez con la presencia de ese ácido láctico disminuye y libera el oxígeno para llenar la vejiga. Lo único es que en los peces es mucho más violento. En lugar de moverse de aquí para acá, se movería hasta como por acá. Y por eso, por ser tan violento este cambio de afinidad por la hemoglobina, en peces en particular, a ese cambio de afinidad ocasionado por el pH, por el cambio de pH, a eso se le llama efecto de Ruth, porque lo describió otro fulano de apellido Ruth, ¿verdad? Aquí lo describió un fulano de apellido Bohr y el otro lo descubrió que era mucho más violento en los peces y le pusieron el efecto de Ruth. Pero entonces aquí tenemos ya claro y vemos la razón, lo útil que es el cambio de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para poder liberar el oxígeno en los tejidos que liberaron dióxido de carbono, que será porque utilizaron el oxígeno y libera ahí el oxígeno. Pues entonces esto es lo que vamos a tener. Esto finalmente es el efecto de Bohr. Cuando aumenta el pH, entonces aumenta la afinidad. Disminuye el pH y disminuye la afinidad. Está fácil de entender. Y está fácil de entender por qué sucede. Porque ¿qué disminuye el pH? Pues el ácido carbónico. ¿Y de dónde viene el ácido carbónico? Del dióxido de carbono, de los tejidos que liberaron ese dióxido de carbono, porque se comieron el oxígeno. Entonces llega esta sangre y libera ese oxígeno allí en los tejidos, disminuyendo su afinidad. Bien, hasta aquí todo clarísimo, qué es el efecto de Bohr y cómo funciona y lo lógico que es que funcione así de esa manera, ¿verdad? Porque después estaríamos fregados si esta hemoglobina se queda así, con una baja afinidad, porque ahora tiene que pasar por los pulmones y ahora tiene que cambiar su afinidad por el oxígeno en los pulmones. Pues entonces, una vez bajan las concentraciones de ácido carbónico, porque ese ácido carbónico, que ahorita vamos a ver cómo es absorbido el ácido carbónico, baja ese ácido carbónico, aumenta el pH y entonces cuando esta hemoglobina va pasando por los pulmones, pues entonces aumentó su afinidad por el oxígeno en los pulmones. Y es lógico. ¿Qué necesito yo si quiero un sistema eficiente? Que esa hemoglobina tenga mucha afinidad por el oxígeno en los pulmones para poder agarrar el oxígeno. Y que cuando esté pasando por los tejidos, venga alguien y le pegue en las manos, ¿verdad? Para que suelte el oxígeno. Pues entonces eso es, con el ácido carbónico se disminuye el pH y suelta el oxígeno. Entonces, está muy fácil de entender cómo funciona el efecto de Bohr. Bien, por otro lado, también las, no solo el pH tal cual, sino el dióxido de carbono per se, él tiene algún efecto sobre la afinidad de la hemoglobina. Y es que miren, aquí le vamos sumando para que la hemoglobina sea bien eficiente. Miren cuál es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando tenemos estas cantidades de dióxido de carbono aquí abajo. La afinidad de la hemoglobina disminuye.
Eso quiere decir que cuando llegue a los tejidos, no solo porque disminuyó el pH por la presencia de ese dióxido de carbono, sino que solo la presencia del dióxido de carbono en sí disminuye la afinidad del oxígeno. Y cuando ya no hay dióxido de carbono, pues aumenta la afinidad y esto es cuando va pasando por los pulmones y entonces jala el oxígeno. Bien, por otro lado, la temperatura. Y, y todo esto lo van a encontrar ustedes súper lógico, ¿verdad? ¿Qué está pasando en un músculo cuando está haciendo ejercicio? Ese ejercicio, ese músculo literalmente se calienta, aumenta la temperatura por ese sinnúmero de millones de explosiones de ATP que está teniendo allí ese músculo, pues entonces va a disminuir la afinidad por el oxígeno en el momento que se aumenta la temperatura. Y de hecho, ¿cuál es el lugar que normalmente tenemos más fresco porque estamos metiendo aire más frío todo el tiempo y todo? Pues en realidad son los pulmones. Entonces, si disminuye la temperatura, va a aumentar la afinidad. Entonces, nuestra hemoglobina es súper eficiente para liberar el oxígeno porque lo libera cuando el músculo está caliente, que es cuando se necesita ese oxígeno. Lo libera cuando hay presencia de dióxido de carbono, porque ese oxígeno ya fue utilizado y convertido en dióxido de carbono y ahí va el dióxido de carbono. Lo libera cuando disminuye el pH a consecuencia de la formación de ácido carbono por el dióxido de carbono. Entonces, es un sistema súper eficiente que tenemos en la hemoglobina para poder liberar el oxígeno en los tejidos y capturar el oxígeno en los pulmones. Bien, ahora, nosotros tenemos varios pigmentos. La hemoglobina, por supuesto, es uno de ellos, pero miren la mioglobina es el pigmento que tenemos nosotros en los músculos. Y esa mioglobina es una estructura monocatenaria, a diferencia de la hemoglobina, que ya vimos que son 4 cadenas. La mioglobina es una sola cadena y vean esto que tiene acá. Miren la afinidad que tiene la mioglobina por el oxígeno, a diferencia de la hemoglobina. Ahora, por supuesto que tiene su lógica que sea así. La mioglobina está en los músculos y es una reserva de oxígeno. De hecho, por ejemplo, en los animales buceadores, la mayor reserva de oxígeno es la mioglobina que tienen en sus músculos. Pero entonces, ¿cómo hago para llevarle oxígeno a la mioglobina? Y de hecho, cuando empiezo yo a hacer ejercicio, el primer oxígeno que va a ser utilizado ni siquiera va a ser el oxígeno que está llegando en la sangre por mis capilares al músculo que estoy usando, sino va a ser el oxígeno que está guardado allí, en esa mioglobina. Pues entonces, inmediatamente esta mioglobina va a liberar ese oxígeno para el, el ejercicio que empezamos a hacer. Pero, ¿cómo le puedo dar yo oxígeno a la mioglobina para que me lo guarde? Porque ya después de que consuma todo el oxígeno que tengo en mi músculo, pues entonces voy a empezar a utilizar el oxígeno que le está llegando por mi circulación. Y eso no es ningún problema. Pero el problema es cómo le doy
oxígeno a la mioglobina? Pues haciendo que la mioglobina tenga una afinidad por el oxígeno mayor. Entonces, si la mioglobina tiene una afinidad mayor por el oxígeno, cuando mi hemoglobina va pasando por ese músculo, como es tan afín esa mioglobina, me lo roba, me roba el oxígeno de mi hemoglobina y entonces de esa manera esa mioglobina, ese músculo, siempre va a tener la capacidad de guardar oxígeno para poderlo ceder en el momento que nosotros empecemos a hacer ejercicio. Porque fíjense ustedes cómo hacen para cuando van a empezar a hacer ejercicio. ¿Cuál es la secuencia? Empiezan ustedes desde que pensaron hacer ejercicio, ya empiezan ustedes a ventilarse más rápido y su corazón más rápido y todo más rápido. O primero empiezan a hacer el ejercicio y después se va adaptando la respiración, se va adaptando el corazón, se va adaptando todo. Y de hecho, esa es la secuencia, ¿verdad? Y eso es porque lo primero que vamos a hacer es requerir de oxígeno para salir corriendo en este momento. Pues entonces uso este oxígeno que tengo en la mioglobina y a lo mejor si salí corriendo, ahorita les dicen, se salió el chucho y salen ustedes corriendo, agarran el chucho, regresan tranquilos, porque nada más se fueron corriendo, abrieron la puerta, el chucho estaba tranquilo, viendo la calle, solo lo trajeron, lo regresaron, pero entonces esa corrida, esa explosión de energía que necesitaron ustedes para salir corriendo en ese momento, vino de la, de la mioglobina porque ni siquiera se les altera el corazón después, ni siquiera la respiración, hasta que empezamos a utilizar ya después la hemoglobina. Pues entonces, la mioglobina, para poder secuestrar el oxígeno de la hemoglobina, lo que tiene es que es mucho más afín al oxígeno que la hemoglobina. Y vean esto aquí, o sea, les enseñaba el cuadro anterior, pero prácticamente con animales domésticos, esto para que veamos con otros tipos de animales. Esto que tenemos aquí, esta es la curva de afinidad del humano, ¿sí? Y esto que tenemos aquí vemos todas las distintas afinidades que vamos a ir teniendo. Y vean este aquí lo voy a sacar especialmente, que es la foca Weddell, como ejemplo de animales buceadores. Bueno, bueno, esta iguana en particular, no sé qué iguana, pues supongo que será iguana verde la que hicieron en este ensayo. Ya no, ahorita no me acuerdo del artículo. Pues entonces, con esta foca, ¿qué ventajas tiene tener una gran afinidad por el oxígeno? ¿Qué dirían ustedes si lo comparamos con nosotros? Para un animal buceador, ¿es mejor tener una alta afinidad o tener una baja afinidad? Porque este animal, pues en realidad respira el aire atmosférico como como cualquier otro mamífero. Entonces va a tener determinada afinidad por el oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Dijimos que tenían una tremendísima cantidad de mioglobina. Pues entonces esto de aquí es la hemoglobina, pero su mioglobina es mucho más afín, le va a secuestrar este oxígeno que va en la hemoglobina a la mioglobina y esa mioglobina es
su principal reservorio de oxígeno, porque comentábamos con lo que nos presentó Kiara en sus artículos. Nosotros nos metemos con los pulmones llenos de aire. Estos animales no pueden hacer eso porque les resulta contraproducente llevar unos, unos pulmones llenos de aire, que sería como que nos pusiéramos nosotros unos salvavidas y quisiéramos bucear con los salvavidas llenos de aire. Pues entonces ellos lo que hacen es salir a ventilarse, pero se ventilan rapidísimo porque no se van a pasar una hora ahí arriba, ¿verdad? Por los depredadores y todo lo demás, y además tienen que ir a hacer, tienen que ir a comer ahí abajo, pues entonces su hemoglobina tiene que ser muy, muy eficiente capturando el oxígeno cuando salen, que ya cuando se sumergen, pues le pasaron ese oxígeno a la mioglobina y además se recuerdan del efecto de buceo que habíamos platicado. El efecto de buceo, cuando este animal mete la cara al agua, se corta la circulación a toda su musculatura y solo deja circulación para el cerebro, para el corazón y para los riñones. Y si fuera una hembra embarazada, para la placenta. Y todo lo demás lo deja desconectado. Está fácil entender que desconecte los pulmones. ¿Para qué le va a mandar sangre a los pulmones si está sumergida? No sirve para nada. Y los músculos, pues van a funcionar anaeróbicamente en el momento que ya requiera que se le acabe el oxígeno de la mioglobina, que de todos modos ese oxígeno siempre tendrá prioridad para el cerebro, corazón y riñones, pero entonces una tremendísima capacidad que tienen para deshacerse del ácido láctico después de funcionar anaeróbicamente, que todos nosotros, después de hacer un ejercicio al cual no estamos acondicionados, va a ser un dolor muscular que parecemos que nos hubieran enyuquillado, no podemos ni torcer las rodillas, ni bajar los brazos, y eso nos dura 3, 4 días. En cambio, estas se deshacen del ácido láctico en cuestión de media hora, ¿sí? Porque tampoco hay un trabajo preciosísimo, a lo mejor alguno de ustedes se los voy a dejar, en donde hicieron ensayo, esto lo hicieron con delfines, de obligar al delfín a sumergirse, pues, con alimento y entrenamiento y todo, ¿verdad? Y le medían la cantidad de ácido láctico y dióxido de carbono después de cada inmersión, y después de repetidas inmersiones, efectivamente van acumulando ácido láctico, ácido láctico, ácido láctico, que después sencillamente ya no se pueden sumergir porque tienen que darle tiempo al metabolismo de deshacerse ese ácido láctico. Entonces, estos animales nunca se van a sumergir en el tiempo que ya sea un esfuerzo para ellos. A lo mejor si viene el depredador atrás, pues ahí se mantendrán escondiditos o lo que sea, todo lo que puedan, pero en realidad nunca llegan a esfuerzos que metabólicamente vayan a poner en riesgo la vida del animal. Miren esta chulada. Aquí en los mamíferos, ¿verdad? Porque somos los que tenemos que darle oxígeno a la cría. Esto que tenemos acá, esta curva punteada, este es el efecto de Bohr en promedio que va a tener, que tiene la madre cuando hace ejercicio, cuando está tranquila. Entonces, estas son las dos curvas que en promedio se tiene de la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina de una mujer, pues, ¿verdad? Pero una mujer embarazada, vamos a tener
algunas adaptaciones especiales. Primero, ¿se recuerdan que les dije, que no sé si tengo curvas? Ah, sí, aquí tengo. Les dije que la hemoglobina fetal era distinta a la hemoglobina nuestra, a la hemoglobina adulta. Y eso es porque literalmente es distinta. Veamos esto aquí. La hemoglobina fetal, nosotros, ¿se recuerdan en el primeritito esquema que vimos allí? Nosotros tenemos cadenas alfa y tenemos cadenas beta. En cambio, en vez de esta cadena beta, la hemoglobina fetal, este es todo el periodo de gestación. Miren, la hemoglobina fetal va a tener una cadena gamma en lugar de esta beta. Y solo por el cambio de este tipo de cadena en lugar de la beta, hace que la hemoglobina fetal sea mucho más afín al oxígeno. Y tiene su lógica. ¿Cómo le robo el oxígeno a mi madre si mi hemoglobina tiene la misma afinidad que la hemoglobina de ella? Pues sencillamente no se puede. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que el feto tenga una mayor afinidad por el oxígeno y eso es lo que sucede. La hemoglobina fetal es más afín al oxígeno y por eso puede robarle el oxígeno a la madre, ¿sí? Pero además, les estoy diciendo que esta es el promedio del efecto de Bohr que puede tener. Pero miren lo que pasa con la hemoglobina de la madre gestante. Se viene para abajo totalmente la afinidad. ¿Y qué quiere decir que se venga para abajo la afinidad? Que va a liberar mucho más fácil el oxígeno. Y ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Qué le está pasando a esa mamá embarazada para que su hemoglobina disminuya? Vámonos un poquito a nuestra, pues casi a nuestra biología general, porque cuando es hasta la biología de cuarto bachillerato, porque es cuando empezamos a oír sobre el ATP y todas esas cosas. Nosotros usamos el ATP como fuente de energía. ¿Y en qué consiste esa fuente de energía? Liberar uno de los fósforos del ATP, esa liberación del fósforo genera esa energía y me va a quedar como subproducto el ADP. ¿Sí? Está fácil de entender eso. Tengo el ATP, se va uno de los fósforos, se liberó la energía, me quedó ADP. Ok. Entonces ahora, ¿cómo hago yo para volver a sintetizar ATP? Pues tengo que irme a mi fábrica de ATP en la mitocondria, utilizar ese ADP y fosforilarlo otra vez. Pero para eso necesito oxígeno, ¿sí? Para la síntesis de ese ATP en la mitocondria necesito oxígeno. Pero entonces, utilicé yo ese ATP y me sobró ADP. Entonces, ¿cómo vería mi organismo cuando empiezo a acumular ADP? El organismo lo va a ver como, bueno, necesito oxígeno porque necesito sintetizar otra vez ATP, porque tengo mucho ADP. Eso quiere decir que me gasté mi ATP y necesito producir, generar nuevamente ATP. Y para ese ATP necesito el oxígeno. ¿Y qué voy a hacer para
conseguir ese oxígeno, pues quitárselo a la hemoglobina. ¿Y cómo se lo quito a la hemoglobina? Bajándole la afinidad a la hemoglobina. Pues entonces, lo que pasa, y miren, pues todos los que estuvimos en el vientre de una madre, nuestra placenta empezó a generar GDP, ¿sí? Guanosin difosfato en lugar del adenosin difosfato, que sería el ADP. Pues entonces, esta placenta ingrata empieza a generar GDP para que el organismo de mi madre empiece a percibir ese exceso de GDP que lo va a interpretar como que fuera ADP. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que le llega al organismo de la madre? Necesitamos liberar oxígeno para sintetizar ATP. Y entonces la hemoglobina de la madre baja su afinidad por el oxígeno para liberar ese oxígeno y poder cedérselo al feto. Pero aquí nos las estamos baboseando a la pobre mamá, haciéndola creer que tiene un montón de ADP, pero lo que le estábamos mandando era GDP, pero el organismo lo interpreta como que fuera ADP, que necesita sintetizar ATP y necesita oxígeno y por eso le baja la afinidad a la hemoglobina de la madre. Entonces, vemos aquí no solo que la afinidad de la hemoglobina fetal es mucho mayor, sino que la afinidad de la hemoglobina materna, de la hemoglobina de esta mujer embarazada, es menor. Entonces, la hemoglobina de la madre tiene menos capacidad de capturar oxígeno, pero muchísimo mayor capacidad de cederlo. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esta madre que tiene poca afinidad por el oxígeno? Pues hay que tenerla descansando, no seamos ingratos. O sea, su hemoglobina está funcionando para darle oxígeno al feto, pero es poco eficiente para capturar energía, el oxígeno, para liberarlo como energía para ponerse a hacer ejercicio. Por eso, una mujer gestante se va a cansar muchísimo más rápido que una mujer no gestante. Entonces, sí, ahí viene la pobre señora con el muchachito ahí en el útero subiendo las gradas y apúrate, mamá, que no hay que ser, pues, porque este, todo el oxígeno que malamente, y lo voy a poner así, malamente puede capturar porque su hemoglobina se convirtió inútil para capturar el oxígeno, pero muy eficiente para darla. Miren lo que es el amor de una madre, ¿verdad? Entonces, puede cederle fácilmente el oxígeno, pero tiene dificultad para capturarlo, porque bajó completamente la afinidad. Bien, entonces, clarísimo esta cuestión tan eficiente para ceder el oxígeno en la placenta. No, lógicamente esto no sucede así en todo el cuerpo de la madre, es cuando la sangre va pasando por la placenta y ahí es secretado este GDP que le va a bajar esa afinidad. Pero, por supuesto, después tiene que deshacerse de ese GDP y en términos generales sí le baja la afinidad, pero cuando va pasando por la placenta, hijo, le baja completamente la afinidad, además de que la afinidad fetal es muchísimo más alta. Y este gráfico es el, cómo tener el momento en el cual empieza a cambiar estas cadenas beta, más bien las cadenas alfa con las beta por las gamma estas acá, ¿verdad?
Todavía esto es en semanas, o sea, a los 2 meses ya la hemoglobina es normal en el niño. Vamos a tener otra hemoglobina, pero eso va a estar, dijo, prácticamente los primeros 2 meses, o sea, en el estado no fetal, sino que prácticamente embrionario. Vamos a tener estas dos tipos de globinas, esta epsilon y esta IPSA, estas otras, que una vez empieza a aparecer la hemoglobina, que va a ser ya la fetal, la alfa con la gamma esta, pues entonces esta otra eh, embrionaria desaparece. Bien, veamos esto, que está íntimamente relacionado con lo que nos platicó Dylan sobre la adaptación de los organismos a las grandes alturas. Entonces veamos esto. Este es el promedio de los efectos de Bohr que tienen la mayor parte de los mamíferos, ¿sí? Pero si vemos nosotros acá, las vicuñas y las llamas, ¿cuál es el problema de ellos? ¿Ceder o capturar el oxígeno? Para ellos, su problema es la captura del oxígeno porque están a grandísimas alturas. Entonces, lo que requieren ellos es tener una gran afinidad por el oxígeno para poderlo capturar donde hay presiones parciales de oxígeno bajas. Entonces, la vicuña y la llama efectivamente tienen una adaptación genética en la hemoglobina para tener sus hemoglobinas mucho más afines. Pero entonces, ¿qué pasa con la sangre de las llamas y la vicuña para ceder el oxígeno? Si su hemoglobina es muy afín al oxígeno, pues entonces va a tener el problema de que cuando haga ejercicio la llama, no va a poder hacer esa cesión del oxígeno para cubrir esas necesidades. Entonces, ¿cómo resuelve la vicuña y cómo resuelve la llama ese problema? Pues no haciendo ejercicio. O sea, nosotros no vamos a ver una llama corriendo por toda la praderas y picos de los Andes. Sin embargo, he visto unas ingratitudes que pues esos pueblos de por allá, como han visto carreras de caballos y esas cosas, pues ponen a las pobres llamas a correr, cuando esas pobrecitas las pueden matar literalmente porque no tienen una hemoglobina diseñada, vamos a decir así, diseñada para ceder el, el oxígeno en músculos con con gran requerimiento de oxígeno. Entonces, no son eficientes esas pobres llamas que las pongan a correr y hacen carreras de cintas y todas esas cosas con las pobres llamas. Eso es una ingratitud. Bien, pues entonces vemos que sí tenemos animales perfectamente adaptados para vivir a esas alturas con un tipo de hemoglobina adecuado, teniendo una mayor afinidad para la captura del oxígeno en sitios en donde la presión parcial del oxígeno es baja. Veamos esto. Esto que tenemos aquí donde dice adulto, es básicamente exacto a lo que hemos estado platicando de lo que es el efecto de Bohr, en donde aquí estamos a un pH de 8.4, esto es un pH normal en anfibios, porque los anfibios
prácticamente no acumulan dióxido de carbono para generar ácido carbónico y disminuir el pH. Entonces, ordinariamente pueden tener un pH un poco más alto sin ningún problema. Pero entonces, esto que vemos aquí que dice adulto, esto es el efecto de Bohr, ese clásico, ¿verdad? Si va disminuyendo aquí mi pH, pues entonces al disminuir el pH, disminuye la afinidad. Ya le vimos la lógica al asunto, que así debe de ser, y estamos clarísimos. Pero miren qué es lo que pasa con el renacuajo. Aquí lo tenemos al revés. Aquí tenemos un pH de 7, pero cuando baja el pH a 6.28, en lugar de disminuir la afinidad por el oxígeno, aumenta la afinidad por el oxígeno. O sea, aquí se alrevesó el asunto. Entonces, pero aquí lo que tenemos que entender es qué es lo que le está pasando al animal cuando está disminuyendo su pH. ¿Qué pasa aquí con el adulto? ¿Cuáles son las circunstancias que va a hacer que disminuya su pH? Aquí ya está en un medio aéreo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué puede hacer que disminuya su pH dentro del organismo para que la hemoglobina perciba ese cambio de pH? Pues tiene que ser esos cambios internos de aumento de dióxido de carbono y toda la cosa. Pues entonces, clarísimo, ¿verdad? La hemoglobina tiene que ceder más oxígeno porque está disminuyendo el pH, eso quiere decir que se está acumulando dióxido de carbono, eso quiere decir que se estaba utilizando el oxígeno, por lo tanto la hemoglobina tiene que ceder el oxígeno. Pero aquí, ¿bajo qué circunstancias puede disminuir el pH? Pues eso va a ser dependiendo del medio, pero aquí estos están en un medio acuático. ¿Sí? Entonces, si ese medio acuático está disminuyendo el pH, ¿qué quiere decir? Que en el medio hay más dióxido de carbono. Por lo tanto, pues salvo, ¿verdad? Cosas particulares de contaminación y todo, porque pues la evolución no le ha dado tiempo a todas las porquerías que hacemos nosotros con el ambiente. Pero entonces, si este renacuajo que está en un medio acuático está en un medio ácido, quiere decir que hay una gran cantidad de dióxido de carbono. Por lo tanto, hay poco oxígeno, aunque entendamos esto. Recordemos que la presencia de un gas nada tiene que ver con la presencia del otro, pero en medios naturales, ¿cuál sería la fuente de dióxido de carbono para que acidifique ese medio acuático? Pues el consumo de oxígeno por parte de los organismos que están expeliendo ese dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el problema del renacuajo cuando está en un medio con dióxido de carbono? Pues quiere decir que hay poco oxígeno, entonces el renacuajo, su problema es capturar el oxígeno. Por lo tanto, al disminuir el pH, el renacuajo lo que necesita es aumentar su capacidad de captura del oxígeno. Ya si lo puede ceder o no lo puede ceder en los tejidos, eso será otro rollo. Si hay poco oxígeno, pues que se vaya a meter abajo de una piedra y ahí se está tranquilo y no tiene que estar cediendo el oxígeno a los tejidos. Pero su problema es la captura del oxígeno. Por eso es que al disminuir el pH, aumenta su afinidad por el oxígeno. A diferencia de lo que sucede con los animales adultos, que al disminuir el pH, disminuye su afinidad por el oxígeno. Está claro por qué aquí nos quedó al revés con estos animales acuáticos. En el caso, entonces ya ven ustedes que
La metamorfosis de renacuajos a ya los adultos, a las ranas o los sapos o lo que sea, no es nada más, bueno, digo nada más, ¿verdad? Pero que le salgan patas y que le salgan los pulmones y que se le desaparezcan las branquias, sino que hay una cantidad de cambios bioquímicos también que tienen que darse para que este animal pueda subsistir en el ambiente aéreo, porque aquí tiene que cambiarle las características químicas de la hemoglobina para que en lugar de que el pH, el cambio de pH aumente la afinidad, aquí disminuya la afinidad para que esta rana pueda salir corriendo en el momento que lo necesite y sus músculos le respondan porque la hemoglobina está cediendo ese oxígeno a los músculos. Bien, y aquí vemos cómo es el efecto de Bohr en distintos animales. Entonces, vemos nosotros acá, esto es por la masa, se hizo este ploteo, esta curva, en donde aquí tenemos qué tan intenso es el efecto de Bohr y aquí tenemos la masa corporal. Y entonces es evidente una pendiente recta en relación a la masa del animal y pareciera fácil entender por qué un animal con una gran masa resulta ser poco susceptible su efecto de Bohr. Esto quiere decir que si tuviéramos esto, en el elefante apenas se movería por aquí, ¿sí? O sea, ese sería el efecto de Bohr del elefante, una micra, que se moviera, o sea, que cambie la afinidad de la hemoglobina en el elefante va a ser prácticamente este, insensible y tiene su razón de ser, porque si vemos, por supuesto, un elefante tiene la capacidad de salir corriendo, claro que sí, pero no es su de todos los días salir corriendo. Entonces el elefante se puede pasar 15 días caminando tranquilo sin ningún problema, entonces no necesita él estar alterando su sangre para hacerla muchísimo más eficiente, para cederla a los oxígenos cuando él vive su vida tranqui. Y si lo vemos así en relación a las masas corporales, si vemos un ratón, con la velocidad que tiene que moverse el ratón, la fuente de energía inmediata que necesita para tener esas reacciones explosivas en sus músculos y salir corriendo, entonces podemos entender por qué un ratón va a tener un efecto de Bohr muchísimo más sensible de lo que tendría una vaca, ¿sí? Además, acuérdense, dijimos que el ratón, la afinidad que tiene por el oxígeno es muy baja. ¿Y por qué es muy baja? Porque necesita ser muy eficiente para ceder el oxígeno a los músculos. Ya después, ¿cuál sería su problema entonces? Pues sería la captura del oxígeno. Pues entonces ya se irá a meter a un rincón y a tener sus hiperventilaciones para capturar el oxígeno. Por eso, literalmente, efectivamente, un ratón lo pueden matar de, de obligarlo a estar haciendo ejercicio constante. Y eso, por supuesto, se hizo y de los trabajos desclasificados que hubo que de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, cosas que, y digo, se desclasificaron, que no querían que se publicaran y todavía hay mucha resistencia a una tremendísima cantidad de documentos, pero los alemanes hacían ensayos
de hasta dónde podía aguantar una persona trabajando. Y por supuesto, tenían todo el material del mundo para hacer los ensayos ahí, ¿verdad? Pues entonces, ellos estimulaban eléctricamente a las personas para hacerlas trabajar y despertar los músculos, hasta que literalmente, efectivamente, se morían porque ya no había cómo transportar ese oxígeno. Hay muchísimos trabajos interesantes que todavía hay muchas protestas por cuerpos mundiales de derechos humanos para que no se conozcan trabajos que se hicieron, que pues de todo no se hicieron, y ahorita ya no hay nada que hacer, pero dieron mucha información en todo sentido. Por ejemplo, otros de los trabajos desclasificados que hubo es cuántas veces podía soldar un hueso. Y entonces, pues, pues le rompían el hueso ahí a uno de todo el material humano que tenían ahí, le rompían los huesos, se los pegaban y ya cuando habían pegado se lo volvían a romper en el mismo punto y esperaban que pegara y se lo volvían a romper para ver cuántas veces era posible que soldara un hueso en el mismo punto. Otros trabajos interesantes que hacían era que todavía se siguió trabajando con eso cuando los rusos, que fueron los primeros en entrar, recogieron un montón de esa papelería, era cómo poder congelar y descongelar gente, porque esto les interesaba muchísimo a los alemanes, porque el, en particular en la batalla de Inglaterra, cuando derribaban a los pilotos alemanes, pilotos muy experimentados, caían en el mar de Inglaterra, en el mar del norte, y se morían de frío. Pues entonces cuando pasaban los submarinos, los barcos alemanes recogiendo a los pilotos, pues ya habían muerto. Entonces a ellos les interesaba muchísimo ver cómo revivir a a estos pilotos. Entonces hicieron mucha investigación congelando y descongelando gente, que también está dentro de todos esos documentos desclasificados para ver cómo podían retornar a la gente después de que se habían muerto de frío por hipotermia. Porque además, cosas que salieron de esos trabajos es cómo congelar, por ejemplo, todo lo que se hace ahora de congelar el espermatozoos y cómo congelar ovocitos, cómo congelar embriones y todo eso, pues vino de ahí, porque no es nada más agarrar los espermatozoos y meterlos al conge, sino que tiene que ir siendo un congelamiento paulatino y el próximo semestre que vamos a ver esto de la temperatura, les voy a dar unos artículos de cómo se congelan anfibios en lugares que se congelan, pues, ¿verdad? En los Estados Unidos, Canadá y todo, donde hay anfibios ahí. De hecho, la rana catesbiana, por ejemplo, que es la que se come, deliciosa. Espero coman ustedes ancas de rana alguna oportunidad, son espléndidas. Pues entonces, esa es de origen del norte de los Estados Unidos, sur de Canadá. Pues esos animales literalmente se congelan. Pero ¿y cómo vuelven a la vida estos animales? Todo eso lo estuvieron trabajando los alemanes, no solo cómo descongelar, sino que cómo poder congelar de tal forma que después se pudiera descongelar. Pues entonces hay trabajos preciosísimos de allí. Bien, si vemos ahora este gráfico acá, aquí vemos el porcentaje de eso que estábamos platicando de el incremento en el volumen de las ventilaciones en relación a la cantidad de dióxido de carbono que se pueda inspirar. Este es un ensayo
suministrando dióxido de carbono, o sea, aumentando la cantidad de dióxido de carbono en el aire inspirado. Entonces aquí vemos, miren, nosotros, pues ya nosotros estamos fregados. Si aumenta un poquito la cantidad de, de dióxido de carbono en la atmósfera, andamos con la lengua de fuera, pues, porque miren hasta dónde se incrementó, 10 veces, o sea, aquí estamos en 100, o sea, se incrementó a 1000, aquí el número de ventilaciones al ir aumentando hasta el 10% del aire inspirado. Y eso que nosotros tenemos el 15% de dióxido de carbono en los pulmones. A diferencia veamos aquí, por ejemplo, el pato. Miren, es que ese pato es sorprendente. Por eso, ahora que tengamos la práctica, van a ver que, por ejemplo, una paloma la podemos matar muy fácil, suprimiendo sus ventilaciones. Con el pato nos picotea, nos araña, nos aletea, nos todo, y cómo cuesta que se muera. Pero estos son animales que son muy, muy, pero muy activos, ¿verdad? Entonces, o sea, con el aleteo de su vuelo, con todo, bueno, aquí nosotros somos, pero de veras inútiles. Ok, entonces, estábamos hablando de este efecto de Bohr con respecto a la afinidad, el cambio de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, dependiendo del pH. Ahora, fíjense que, así como vimos con los anfibios, no podemos generalizar que al disminuir el pH disminuye la afinidad. No podemos generalizarlo así porque ya vimos que en anfibios es al revés, con los renacuajos es al revés. Pero vamos a entender que el efecto de Bohr es el cambio de afinidad por el cambio de pH. No vamos a decir si para abajo o para arriba. Pero también vimos que por, aquí sí, el aumento de la temperatura disminuye la afinidad. Y aquí sí, el aumento de la cantidad de dióxido de carbono disminuye la afinidad. Eso con el oxígeno. Ahora, aparte vamos a tener aquí el efecto de Haldane. Y el efecto de Haldane es el cambio de afinidad por el dióxido de carbono dependiendo de la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces vemos aquí una sangre desoxigenada, sería esta azul, una sangre desoxigenada va a ser más afín al dióxido de carbono y tiene su lógica, ¿verdad? Porque esa sangre, esa hemoglobina, ya soltó el oxígeno, pues ahora me llevo el dióxido de carbono. Y entonces vemos aquí esta curva azul es esa sangre desoxigenada. Y entonces, ¿para dónde va la afinidad por el dióxido de carbono? Es más afín al dióxido de carbono. Y esto sería la sangre oxigenada. Y entonces vemos que pierde afinidad por el dióxido de carbono. Entonces aquí vemos esta fracción, aquí todavía en donde la fracción de oxigenación es distinta. Aquí vemos que tenemos una oxigenación del 70%, todavía hay algo de afinidad por el dióxido de carbono. La oxigenación completa se hace menos al fin al dióxido de carbono. Pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre necesita perder su oxígeno para poder capturar el dióxido de carbono. Y entonces, para terminar esto, regresemos acá a la estructura. El oxígeno dijimos
que iba aquí, ¿sí? Pero ahorita lo que estamos viendo es que este oxígeno algo tiene que ver con la porción amina, ¿sí? La porción amina de la proteína. Esto de aquí sería el extremo carboxílico y esto aquí sería el extremo amino. Pues entonces, el dióxido de carbono no se va a fijar aquí en el sitio de la hemoglobina, sino que se va a fijar aquí en el extremo amino de la proteína, de cada una de estas proteínas, ¿verdad? Por eso es que la hemoglobina con el oxígeno aquí, a eso le vamos a llamar oxihemoglobina. Eso está muy fácil. Y si se une el dióxido de carbono aquí, pues entonces esto va a ser la carboaminohemoglobina, porque se unió al amino terminal. Y entonces, ¿qué sería la carboxihemoglobina? ¿Quién de ustedes dos me puede decir cuál es la carboxihemoglobina? Mm, Pues la carboxihemoglobina va a ser cuando se une el monóxido de carbono a la hemoglobina. Pero el monóxido de carbono se va a unir aquí, en el sitio donde se une el oxígeno. Y ese es el grandísimo problema con el monóxido de carbono, porque ya vimos que cuando es esta relación dióxido de carbono, oxígeno, cuando se mete el oxígeno se libera el dióxido de carbono, cuando se le mete el dióxido de carbono se libera el oxígeno. Pero con el monóxido de carbono, cuando se mete el dióxido de carbono y viene el oxígeno, no se mueve ese ingrato monóxido de carbono. Entonces no deja llevarse el oxígeno. Por eso es que aquellos que, que van a hacer el escándalo, que se van a tirar del puente, vas a ver, me voy a matar y van a traer un cañón y se apuntan con el cañón. No, hombre, que no hagan tanta laraca, que se enchufen al escape de un carro, se metan todo ese monóxido de carbono y como no somos sensibles a la falta de oxígeno, lo único es que le va a empezar a agarrar un sueñito, un sueñito, un sueñito, hasta que se va, ¿sí? Porque el monóxido de carbono se metió en el sitio en donde va el oxígeno y entonces no hay forma de transportar el oxígeno. Y ese sería entonces el carbo, ese sería la carboxihemoglobina, el otro es la carboaminohemoglobina y con el oxígeno es la oxihemoglobina. Bien, ¿alguna pregunta de esto acá? Todo hiper, todo hiper claro. Dígame, Fernando. Sí, sí, en ambientes cerrados. Fíjese que a mí me tocó hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental del CUM, allá de medicina. Y ellos tenían planificado, si a mí casi me apedrean usted, porque ellos tenían planificado hacer un parqueo de 3 pisos para abajo. Pero entonces nosotros vemos que hay edificios de apartamentos, centros comerciales con 3, 4 y 5 pisos para abajo. Pero ahí los carros, unos están saliendo, otros están entrando, unos están saliendo, otros están entrando. Pero ¿qué tal que a las 6 de la tarde todos los estudiantes de medicina y psicología
en 4 pisos para abajo, arrancan al mismo tiempo sus carros y se pasan 2 horas haciendo cola para salir de ese parqueo, 600 carros echando el humo allí. Entonces, todos esos se hubieran muerto por intoxicación de monóxido de carbono. Entonces nosotros dijimos, no, señor, aquí se pueden hacer en centros comerciales, perfecto, se pueden hacer, pero en un lugar en donde todo el mundo va a arrancar sus carros al mismo tiempo, ahí se mueren. ¿Sí? Entonces, si algo así pasara, por ejemplo, una entrada de pánico en un centro comercial, de varios pisos así para abajo y todos arrancan sus carros al mismo tiempo para querer salir, esa concentración de monóxido de carbono se va a de veras peligrosos que hay que tener eso muy en cuenta. Por eso, por ejemplo, Miraflores, que había hecho sus parqueos para abajo, después de todo eso, empezaron a hacerlos para arriba, para que estén ventilados. Igual el otro, el Peri Roosevelt, que empezó a hacer sus torres de parqueos para arriba completamente abiertos, para que justamente en el momento que haya una emergencia y todos los carros arranquen al mismo tiempo, no se corra ese riesgo de que si no los mató el temblor, el terremoto o algo o el incendio por lo que estaban saliendo, se van a morir porque todos arrancaron el carro al mismo tiempo. Muchas intoxicaciones por monóxido de carbono ha sido esto justamente, por ejemplo, en incendios, en donde se están quemando las alfombras, los muebles, que no es una combustión completa, para formar dióxido de carbono, sino que monóxido de carbono. Entonces, mucha de la gente que se muere en los incendios es porque quedaron inconscientes primero, menos mal, ¿verdad? Porque por lo menos no sienten cuando se están quemando, quedan inconscientes primero a consecuencia de la intoxicación por monóxido de carbono y pues ya después ya quedarán asados, pues, pero lo primero es esa pérdida de conciencia por el monóxido de carbono. Sí, por supuesto. Sí, porque es que, pues los hubieran matado, porque, pues, en los centros comerciales no arrancan 600 carros al mismo tiempo, pues, sino que arranca uno, entra el otro, arranca otro pero sí, pues, nosotros aquí en la ciudad universitaria, cuando, este, de la facultad a rectoría, ahí en el, por el periférico, hacíamos fácil una hora del tráfico para salir de la ciudad universitaria. Ahora imagínense que todo eso estuviera bajo techo y nos pelamos todos, ¿sí? Bien, entonces estamos Entonces, ahora sí, con usted la próxima, ah, por hacer deporte, entonces que no digan que el deporte es salud, ¿no? Grandes ciclistas, por ejemplo, que son de los que más padecen insuficiencia cardíaca a consecuencia de las hipertrofias cardíacas que se desarrollan a consecuencia del ciclismo o nadadores de fondo, de esos que agarran y se quieren atravesar el canal de la Mancha y todas esas cosas, esos padecen esas insuficiencias. Pero bien, entonces lo corremos, Fernanda, mejor. No le tocaría a usted este jueves, sino que hasta el siguiente, así me dan más tiempecito para platicar más yo de corazón. Es el 20. Es cierto, es el 14, tiene razón, sí. Sí, entonces ya no entraría lo suyo. Ujú. Vaya, entonces a usted la corremos para el siguiente
el siguiente jueves y que Gaby nos presente el próximo jueves. Vaya, pues que estén muy bien ustedes, tengan un bonito fin de